Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de física para segundo de bachillerato. El día de hoy vamos a realizar el siguiente tema, primer principio de la termodinámica. El objetivo de hoy va a ser aplicar el primer principio de la termodinámica para determinar la variación de la energía interna de un proceso isobárico y de un proceso isocórico. Para ello, en la clase de ayer yo ya le había compartido la teoría, para el día de hoy realizar solamente los ejercicios. Sin embargo, vamos a revisar brevemente un poquito de la teoría. He compartido aquí esta imagen que me resume qué es el principio de la termodinámica. Entonces, habíamos dicho ayer en el mapa conceptual que el principio de la termodinámica dice variación de U es igual a Q más W. Entonces, hay que recordar que este símbolo es variación y va a ser un cambio de la energía interna, ya que U es la variable energía interna. Y esto va a ser igual al calor añadido al sistema, ¿no es cierto? Ya sea el calor que se añade o sea el calor que está perdiendo el sistema, va a ser Q. Más W, que W sabemos que es unidad de trabajo, y es el trabajo que se genera en el sistema. Entonces, la suma del calor más del trabajo es la variación de la energía interna de un sistema. Esto es lo que dice el primer principio de la termodinámica. Vamos a acordarnos un poquito la definición de la conservación de la energía. ¿Qué nos decía? Que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos observar que el calor se está transformando en energía interna, el trabajo se está transformando en energía interna. Entonces, esto es el ejemplo claro de que la energía se conserva. Muy bien, entonces aquí tenemos el cuadrito que el día de ayer usted ya le pasó en su cuaderno y vamos a rápidamente analizar, como había mencionado, solamente esta parte de aquí, donde dice relación entre trabajo, calor y energía interna. Vamos a observar. El primer principio de la termodinámica dice que la suma del calor más del trabajo es variación de energía interna, ¿no es cierto? Y para un proceso isobárico a presión constante, este es el proceso un poquito más completo. Vamos nosotros aquí a definir que el trabajo va a ser igual a menos presión por la variación del volumen. Es decir, cuánto varía desde un estado inicial hasta un estado final, ¿no es cierto? Cuánto se expande el volumen o se comprime el volumen. Y también tenemos aquí que Q, es decir, el calor, porque aquí le pone QP, porque es el calor a presión constante, por eso es QP. Va a ser igual a la masa por el calor específico a presión constante por la variación de la temperatura. Sí, este CP simplemente significa que es el calor específico a presión constante. Entonces nosotros, en función de el primer principio de la termodinámica, podemos definir que la variación de energía interna para un proceso isobárico va a ser igual a sumar el calor más el trabajo. Entonces, si es que aquí yo observo que su calor va a ser masa, calor específico y variación de temperatura, simplemente Q lo coloco aquí, ¿no es cierto? Entonces, variación de energía interna es Q más W. ¿Pero cuánto vale W? Menos presión por variación de volumen. Entonces, eso lo coloco aquí. Muy bien, aquí está especificado masa del sistema y calor específico a presión constante. Bien, en el proceso isocórico, cuando el volumen es constante, es un proceso un poquito más sencillo, ya que no existe variación del volumen. Aquí tenemos que la variación de volumen es cero. No se va a generar trabajo, ya que no se está expandiendo ni se está comprimiendo el volumen. Por lo tanto, no se genera un trabajo externo. Simplemente vamos a tener un calor de volumen constante, ¿no es cierto? QV, calor a volumen constante. Entonces vamos a decir que aquí el calor va a ser igual a la masa por el calor específico a volumen constante y por variación de temperatura. Y si es que nosotros recordamos esta ecuación de la energía, esta ecuación del primer principio de termodinámica de la conservación de la energía, y si ya dice que el trabajo vale cero, reemplace aquí ese cero y me va a quedar que simplemente la variación de la energía interna es igual al calor, ¿no es cierto? Por eso es que aquí le coloca esta ecuación. Y por último, en el proceso isotérmico a temperatura constante, esto ya lo vimos. Esto fue el tema de las clases anteriores. El trabajo se calcula a partir del diagrama presión-volumen. Aquí determinamos que el trabajo va a ser igual a el área bajo la curva, ¿no es cierto? Teníamos que definir geométricamente cuál es el área, sumábamos el calor y simplemente esto ocupábamos. Ahora, para un proceso adiabático,
que habíamos mencionado el día de ayer, que es un proceso cuando el calor es igual a cero, ya que no va a haber transferencia de calor con el entorno. De igual forma, si observamos esta ecuación, si el calor vale cero, me va a quedar que su energía interna, su variación de energía interna va a ser simplemente igual a W. Entonces, por eso es que aquí tenemos que la variación de energía interna es igual a W. Bien, muchachos, entonces vamos a pasar a hacer ejercicios con este tema. Para ello, aquí les he puesto un poquito más extenso y explicado qué es un proceso isobárico, observando aquí su expansión, su comprensión. Aquí podemos observar que tenemos un volumen menor, luego se empieza a expandir. Aquí tenemos que el volumen varía, pero su presión se va a mantener constante porque me dice que es isobárico. Entonces, ¿qué características tiene este proceso? Presión constante. Su trabajo se va a calcular multiplicando presión por variación del volumen por lo que se está expandiendo. Y se cumple el primer principio de la termodinámica en que la variación de la energía interna es igual al calor más W. Ahora, para un proceso isocórico, que es lo que vamos a analizar hoy, proceso isobárico y proceso isocórico, ya sabemos que es aquel que su volumen se mantiene constante, por lo tanto, no va a generar trabajo porque es un proceso isocórico. Ya que observe aquí, el volumen inicial es igual al volumen final. No hay variación de volumen. Por lo tanto, podemos asumir aquí, sustituyendo el cero, que la variación de energía interna va a ser igual a Q. Y eso es lo que tenemos aquí. O viceversa, ¿no es cierto? Podemos poner que la variación de energía interna es igual a Q o que Q es igual a la variación de la energía interna. Es decir, todo el calor va a ser igual a la energía interna. Listo, chicos. Entonces, vamos a comenzar a realizar este ejercicio. En un recipiente se calienta 0,5 kilogramos de aire a presión constante de una atmósfera, de forma que su temperatura varía de 20 grados centígrados hasta 70 grados centígrados. Y su volumen aumenta en 7,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Me está pidiendo hallar el trabajo y el calor en este proceso y la variación de energía interna del sistema. Entonces, para ello me está dando aquí el valor del Cp, ya que es un proceso a presión constante, necesito el calor específico a presión constante para el aire. Entonces, no se olvide, si es un proceso a presión constante, es un proceso isobárico. Entonces, vamos a definir primero una estrategia para resolver este ejercicio, una comprensión del ejercicio. Entonces, el sistema absorbe energía térmica a presión constante, por eso es un proceso isobárico, porque se está calentando y transfiere energía al entorno, ya que se está expandiendo. En una expansión no se olvide que el trabajo es negativo, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar datos y vamos a colocar de esta manera. La masa, tenemos la presión, y una vez vamos a relacionar que esta presión que está en una atmósfera es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascales, ¿no es cierto? Para trabajar en el sistema internacional. Tenemos temperatura inicial, vamos a trabajar en Kelvin, ya que su calor específico me está dando en Kelvin. Entonces no se olvide, para transformar a Kelvin de centígrado a Kelvin sumamos 273. Tenemos la temperatura final o temperatura 2, variación del volumen. Listo. Vamos nosotros aquí a definir cuáles son las incógnitas. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Primero le voy a poner literal A, me pide que encuentre el trabajo, ¿no es cierto? También me pide que encuentre el calor y me pide que encuentre la variación de energía interna. Entonces vamos a ver qué ecuaciones me sirve para resolver este ejercicio. Tenemos que, como es un proceso a presión constante, tenemos que el trabajo va a ser igual a menos presión por variación de volumen y que su calor va a ser igual a la masa por calor específico y variación de la temperatura. Y aplicamos para determinar la variación de energía interna, aplicamos el primer principio de la termodinámica. Bien, entonces vamos a empezar a solucionar el ejercicio. Vamos con el literal A. Tenemos que la presión vale 1,013 por 10 a la 5 pascales y que la variación de volumen vale 7,5 por 10 a la menos 3. Realizamos esta multiplicación y como ya tengo pascales por metro cúbico, este producto ya me va a dar en julios. Por lo tanto, el literal A, tenemos que el trabajo en ese punto es menos 759,75 julios. Perfecto, para el literal B me pide que determine el calor, ¿no es cierto? Entonces la masa ya tengo, también me da el calor específico y variación de temperatura. ¿Cómo determinamos una variación? Final menos inicial. Entonces restamos 343 Kelvin menos 293 y lo colocamos aquí, ¿no es cierto? Reemplazamos todos los datos que habíamos sacado, realizamos las operaciones correspondientes y me queda que el calor en este caso es 2510 julios. Ahora vamos a tener que encontrar
aplicando el primer principio de la termodinámica, ¿cuál es la variación de la energía interna? Entonces tenemos que Q más W es igual a delta U. Entonces, como ya tengo el valor de Q, ya tengo el valor de W, simplemente sustituyo, realizamos las operaciones correspondientes y determinamos cuál es la variación de la energía interna. Muy bien, chicos, de esta manera se resuelve un ejercicio cuando tenemos que aplicar el primer principio de la termodinámica utilizado en un proceso isobárico. Vamos ahora con otro ejercicio. Dice la temperatura, vamos a ir sacando datos mientras leemos. La temperatura, bien, vamos a leer primero y la comprensión. Entonces dice, la temperatura de 5 kilogramos de gas nitrógeno se eleva desde 10 grados centígrados hasta 130 grados centígrados. Si esto se realiza a volumen constante, determina el aumento de la energía interna. Y de manera alternativa, si el mismo cambio de temperatura ahora ocurre a presión constante, determina el trabajo externo que realiza el gas. Entonces me está dando los datos para el gas nitrógeno, que su CB es esto y su CP es esto, es decir, su calor específico a volumen constante y su calor específico a presión constante. Nuevamente aquí tenemos la comprensión, el sistema absorbe energía térmica a volumen constante, entonces es un proceso isocórico, por lo tanto el gas no realiza trabajo. Y posteriormente, para la siguiente parte del ejercicio, el sistema absorbe energía a presión constante, siendo un proceso isobárico porque se está calentando y transfiere energía al entorno. Entonces vamos a sacar los datos nuevamente. Rápidamente aplicamos también las incógnitas. Tenemos aquí que la variación de la energía interna me está pidiendo en el primer ejercicio. Como es volumen constante, nosotros podemos definir que su trabajo va a ser cero, ¿no es cierto? Ya que es un proceso isocórico, tenemos que su trabajo vale cero y simplemente el calor vamos a calcularle de esta forma. La masa multiplicado por su calor específico a volumen constante y por variación de temperatura. Y para la segunda parte del ejercicio nosotros vamos a determinar que el trabajo que me estaba pidiendo, que sería literal B, es a presión constante. Entonces aquí sí me cumple esta condición de que el calor va a ser igual a masa por su calor específico a presión constante, variación de temperatura, y se cumple también el primer principio de la termodinámica completo. Bien, entonces vamos a definir aquí a qué va a ser igual esta variación de la energía interna. Entonces aquí aplicamos el primer principio de la termodinámica, observamos que el trabajo va a ser cero porque es un proceso isocórico, por lo tanto me queda que la variación de energía interna es igual a Q. Entonces, realizando las sustituciones correspondientes, Q tenemos acá que es igual a masa por calor específico a volumen constante y variación de temperatura. Sustituimos aquí los datos. Observe como aquí tenemos que el calor específico está en calorías por gramo y grados centígrados. No tenemos que transformar esto a Kelvin porque ya se simplifica. Grados centígrados con grados centígrados, gramo con gramo, y me queda que la variación de energía interna es 106.200 calorías. Pero vamos a transformar eso al sistema internacional. Entonces recordemos que una caloría equivale a 4,18 julios y que un kilojulio equivale a 1000 julios para poder determinar estas respuestas de notación científica. Multiplicamos toda la parte superior y dividimos para 1000 y me quedaría 443,9 kilojulios. Entonces, la variación de energía interna que me pedía para el literal A, cuando es un proceso isocórico a volumen constante, tenemos que es 443,9 kilojulios. Ahora me está diciendo que también alternativamente, sin el mismo cambio de temperatura, dice, ahora ocurre a presión constante. Entonces vamos a encontrar la parte B cuando es a presión constante. Habíamos definido que el calor en esta parte es masa por calor específico a presión constante, variación de temperatura. Sustituimos los datos, multiplicamos y me quedaría que el calor es de este valor en calorías, ¿no es cierto? De la misma forma como está transformado aquí, podemos nosotros transformar aquí los julios y me quedaría que el calor va a ser igual a 622 kilojulios. Vamos a aplicar el primer principio de la termodinámica para poder definir a qué es igual el trabajo. Si es que aquí tenemos que el calor está sumando, pasa a restar, reemplazando los datos que teníamos aquí para la variación de la energía interna y reemplazando aquí el calor, obtenemos que el trabajo es igual a 178,1 kilojulios.